que hablamos también de resurrección, yendo a un texto en el libro de Ezequiel, no hace falta que lo busquéis. Ezequiel capítulo 37 va a ser proyectado aquí y todos podéis seguir la lectura conmigo porque es un texto que habla de resurrección, que es el tema que nos ocupa en 1 Corintios capítulo 15. Me gustaría que estuvieseis atentos porque la lectura no tiene desperdicio y creo que puede ser de buena introducción para lo que hoy tenemos por delante. Esta es una visión que el Señor le concede ver a Ezequiel. Y dice así la palabra del Señor en Ezequiel 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí, esto es Ezequiel, y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, y se pusieron en pie, como una resurrección, un enorme e inmenso ejército. Entonces, versículo 11, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor. He aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Preciosa esta visión que encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 37. Esto es algo que se le revela en exclusiva a Ezequiel. Y hermanos, esta es una visión que se le dio al profeta Ezequiel para que éste llevase ánimo al pueblo que estaba preso, cautivo en el exilio. A un pueblo que estaba prisionero y que se sentía muerto, que se sentía desolado, Dios da estas palabras. Se las da al profeta para que les comunicase al pueblo que iban a volver, que no estuviesen desanimados, que Dios les iba a levantar de nuevo. Aunque el texto apunta también a la resurrección, por supuesto, es claro y evidente, la meta principal de estas palabras era traer ánimo a un pueblo que, entre comillas, se sentía muerto, se sentía caído. Y Ezequiel, hermanos, como hemos leído, no ve cadáveres, no. Esa no es la visión de Ezequiel. Ezequiel no ve cadáveres, ve algo aún peor, ve algo aún más aterrador, ve algo aún más catastrófico. Ezequiel ve en esta visión un campo de destrucción. Eso es lo que ve. Ve un campo lleno de esqueletos desmembrados. Dice el versículo 3 que ve huesos muy secos, no huesos secos, sino huesos muy secos, lo que indica que estos huesos llevaban ahí mucho tiempo,
¿Qué quiero decir? Que estos huesos ya habían pasado el proceso de podredumbre. En otras palabras, ya no había tejidos blandos sobre ellos, todo era hueso. Y lo peor de todo, ni siquiera eran esqueletos. No formaban un esqueleto. Eran huesos desperdigados por el terreno, todos esparcidos por el terreno y mezclados. Por eso, a la pregunta del Señor al profeta, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? ¿Tú qué crees? Observa todo esto, Ezequiel. ¿Tú crees que estos huesos podrán vivir? La respuesta del profeta es un obvio y sincero, no lo sé. Es un, tú sabrás, tú lo conoces todo, a mí no me lo parece, pero tú eres Dios. Hermanos, este pasaje, aparte de hablarnos de cómo Dios iba a motivar a su pueblo que estaba prisionero, aparte de hablarnos de la resurrección, también nos habla de la incredulidad de Ezequiel ante que estos huesos se formasen como un cuerpo. Este pasaje también habla de la incredulidad del profeta ante la posibilidad de que estos huesos muy secos volviesen a ser cuerpos. Hermanos, esta es la misma incredulidad que tenían los corintios, algunos corintios, con respecto a la resurrección. La misma. Por tanto, Ezequiel, como el pueblo judío de su época al que él debía llevar este mensaje, como los griegos corintios y como todos nosotros hoy, debemos saber, atentos a esto, debemos estar completamente, 100% convencidos de que Dios puede darle la vuelta a la muerte. Dios puede cambiar la muerte en victoria. Por eso hoy hablamos de esperanza. Hoy la palabra de Dios trae a los que creen y a los que no creen mucha esperanza. Y deseo profundamente que esta esperanza llene a rebosar nuestros corazones. De tal forma que nosotros hoy salgamos de aquí en paz plena, convencidos de lo que esperamos, anhelando eso que esperamos. Os invito a que abráis la Biblia por 1 Corintios, capítulo 15, versículo 35. Continúa Pablo hablando de esta resurrección que algunos no creían, lamentablemente. Dice el versículo 35, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y qué clase de cuerpo tienen? ¿O con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Hermanos, oramos y pedimos que el Señor nos ayude a entender este pasaje y que pueda traer a nuestras vidas ese frescor de esperanza que necesitamos. Padre, gracias, porque tu palabra hoy tiene un mensaje motivador para nosotros. Muchas gracias porque en ella encontramos el ánimo, el aliento necesario para nuestros días. Padre Celestial, bendito eres porque nos has dado un libro maravilloso que puede hacer que nuestras vidas caminen hacia adelante, que puede instruirnos, que puede animarnos, que puede consolarnos, que puede traer paz a nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy te alabamos también por ella. Te damos las gracias por estar delante de la Escritura en libertad, pudiendo oír tu mensaje con claridad. Y eso es lo que pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, podamos entender, podamos, Señor, gozarnos en las verdades que hoy vamos a leer, que vamos a ver en tu Escritura, Señor. Padre Celestial, te pido que por tu Espíritu Santo tú intervengas en este estudio con poder. Que ninguna distracción nos aparte de lo que hoy tenemos por delante. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, esta es la pregunta que corría por la mente de algunos en la iglesia de Corinto. ¿Cómo resucitan los muertos? Aunque la pregunta no es cómo pasará eso de la resurrección.
La pregunta no es cómo funciona eso de la resurrección, cómo surge, cómo pasa. Esa no es la pregunta. Más bien la duda era si habría o no habría resurrección. Esa era su gran duda. Más bien la pregunta es, ¿cómo es eso que decís que hay resurrección con un cuerpo después de la muerte? A ver, explicarnos, aclararlo, decirnos si eso es verdad o no es verdad. ¿Cómo es eso de que hay vida con un cuerpo después de la muerte? Y si hay, dice el versículo 35, esta era también su pregunta, ¿con qué cuerpo? ¿Cómo es eso que vamos a resucitar? Y si resucitamos, ¿con qué cuerpo? Si de la tumba sale algo, pensaban ellos, si de la tumba ahora se abriese y saliese algo, seguramente que serían unas sábanas manchadas con un cuerpo decrépito. Un zombi andaría por las calles. Hermanos, lamentablemente, estos corintios pensaban de manera humanista. Pensaban humanamente. Ese era su grave problema. Ese era su gran error. Pensaban de manera humanista. ¿Qué quiero decir? Solo tenían en cuenta lo que sus ojos podían ver. No tenían en cuenta ni a Dios ni a su poder. Solo creían lo que sus ojos podían ver. Para ellos, científicamente, de manera palpable, que se pudiese probar, la resurrección era un sinsentido. La resurrección para ellos no podía ser porque no la podían ver con sus ojos y aparentemente ellos solo creían lo que podían ver con los ojos. O sea, su pensamiento sobre la resurrección no tenía en cuenta al Dios Todopoderoso. Ya lo habían dicho. Esta no es la primera vez que en el libro aparece que ellos no tenían en cuenta a Dios en la resurrección. Capítulo 6, versículo 13. Acordad lo que decían. Esto decían algunos corintios, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. El estómago y el cuerpo va a desaparecer. Todo se va a destruir. Al menos Ezequiel, en su visión, pensó que aunque para él era imposible, para Dios podría ser posible. Porque Ezequiel sí tenía en cuenta a Dios. Aunque él no lo veía, aunque para él era un imposible, él dice, bueno, yo no lo creo, pero para ti todo es posible porque Ezequiel metía a Dios en la ecuación. Los corintios no lo hacían. Ese era su grave problema. Pensaban de manera humanista. Solo le daba hasta donde alcanzaba su visión. Y dicen, ¿quién querría ser un zombi? ¿A quién le apetece resucitar después con un cuerpo decrépito? Hermanos, no sé si habéis dado cuenta después de estos estudios de 1 de Corintios capítulo 15, lo que sobrevuela sobre este texto es que algunos creían que el mundo físico era muy inferior al mundo espiritual. Que el mundo físico era nada. Que para los cristianos solo importa lo espiritual. Hermanos, lamentablemente esto nos puede ocurrir a nosotros. Porque yo he oído de algunos creyentes decir, no pasa nada, si al final se va a quemar todo. Si al final todo se va a destruir. Si al final todo esto va a desaparecer. Y ese pensamiento no ayuda a apreciar lo físico. Hermanos, lo físico es valioso para nuestro Dios. Es igual de valioso para Dios. ¿Por qué? Porque todo lo creado por Dios es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, que por supuesto es la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de las Escrituras, Dios creó nuestros cuerpos para servirle en sus propósitos. La Biblia dice que nuestros cuerpos tienen un propósito, una meta, servir a Dios en lo que Él quiere, y eso es bueno. Por lo tanto, no podemos tirar los cuerpos a la basura. No podemos decir de los físicos, no pasa nada. De hecho, en ese capítulo 13 que hemos leído, en ese versículo 13 del capítulo 6 que hemos leído, Pablo responde. Ellos dicen, el estómago y el cuerpo no vale nada porque Dios los va a destruir después a los dos. Y Pablo dice, no. Capítulo 6, versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la destrucción. El cuerpo no se nos fue dado para la inmoralidad. ¿Para qué se nos dio el cuerpo? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Por lo tanto, la respuesta a sus preguntas, ¿hay resurrección? Y si hay resurrección, ¿con qué cuerpo? La respuesta que da Pablo no puede ser más correcta. Necios. No le está insultando. Mucho cuidado. No.
está diciendo necio pensamiento. ¿Por qué? Porque Pablo piensa como pensaba el salmista en el Salmo 14, versículo 1. Así es como pensaba Pablo. El Salmo 14, versículo 1 dice lo que es verdaderamente la necedad. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Así piensa el que piensa de forma humanista, no considera a Dios. Por eso Pablo le está diciendo, no estáis considerando a Dios, sois necios. El necio no tiene en cuenta a Dios. Por eso le cuesta entender la resurrección. Por eso le cuesta entender que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y Pablo dice, hey, la respuesta a vuestras preguntas está muy cerca. Está en vuestra mano. Está en la naturaleza, en la agricultura, está en el campo. Ahí tenéis la respuesta a vuestras preguntas. La naturaleza, la agricultura claramente enseña que la muerte no es el final. Eso es lo que Pablo le responde. Y es verdad, hermanos, no existe la analogía perfecta. Es verdad que esta analogía acerca de la siembra de la semilla no es completamente perfecta y se podían buscar algunos matices, pero es una analogía que deja bastante clara la idea que Pablo quiere presentar. Pablo está ilustrando que la vida continúa después de la muerte. Dice Pablo que se planta una semilla, ¿verdad? Todos lo sabéis, todos habéis comido un yogur, habéis ido al colegio y con una lenteja y un yogur y un poco de algodón habéis hecho que una lenteja se rompa. ¿Verdad? Todos me seguís cuando habéis ido con ese yogur al colegio y habéis sembrado esa semilla con el algodón mojado. Lo siguiente que ha ocurrido es que esa semilla, ¡pum!, se ha abierto. La semilla ha muerto. ¿Pero qué ha ocurrido? De ella ha nacido, ha resucitado, podríamos decir, una planta perfectamente preparada para el lugar donde ahora va a ser colocada. Esa es la resurrección de la que habla la Escritura. Así como Dios orquesta todo lo que pasa en la naturaleza para que ocurra como Él quiere, igual ocurre con la resurrección, está diciendo Pablo. Dios puede darnos un cuerpo que encaje perfectamente en la nueva creación que ya ha preparado para nosotros. Un cuerpo que encaje perfectamente en la nueva creación como el cuerpo que se le dio al Señor Jesucristo al ser resucitado. Por eso, ahora, el apóstol Pablo habla de que así como Dios diseñó cuerpos para funcionar en diferentes esferas donde se encuentren, Dios también ha preparado un cuerpo diseñado, preparado de antemano para funcionar en la eternidad. Fijaos, versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hermanos, Dios creó diferentes cuerpos. Eso es lo que significa la palabra carnes en el versículo 39. Dios creó diferentes cuerpos para diferentes entornos. Esa es una realidad. O sea, le dio un cuerpo diseñado a cada uno para funcionar en su entorno. A los hombres nos dio estos cuerpos, a los animales terrestres les dio otros cuerpos, a las aves del cielo las creó con otros cuerpos para poder estar en el aire. A los peces le dio otros cuerpos para que pudiesen estar en el mar. Así lo hizo el Señor. Y yo creo que es conveniente, hermanos, que nosotros leamos cómo lo hizo Dios para que podamos entender el mensaje que quiere transmitir Pablo en estas palabras. Así que vamos a Génesis capítulo 1. No hace falta nuevamente que lo busquéis, pero si lo hacéis haríais bien. Génesis capítulo 1. Facilísimo, primer libro de la Biblia, primer capítulo, y creo que es conveniente que leamos esto de vez en cuando, hermanos, porque esta es una de las bases de nuestra fe. La creación está muy, muy, muy unida a lo que estamos viendo ahora. Génesis 1:14. Empecemos ahí. Dice que entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años.
y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en la tierra, y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, aquí viene la diferencia. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de aliento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Hermanos, Dios es el creador. La Escritura deja clarísimamente que el comienzo es Dios. Él creó. Y Dios creó, como hemos leído, cuerpos perfectos para cada especie. Y también para el hombre, para que se adapten como un guante al lugar donde iban a vivir. Y eso lo certifica la Escritura en el versículo 31, diciendo que lo que Dios creó fue bueno en gran manera, fue perfecto. Por eso, para los judíos, y Pablo era judío, los cuerpos sí tienen valor, mucho valor. De hecho, hermanos, no sé si estáis siguiendo las noticias, muy probablemente sí. En este acuerdo de paz entre Hamás e Israel, lo que mantiene la tensión en ese acuerdo, lo que mantiene aún una línea frágil que parece que el acuerdo se puede romper en cualquier momento, ¿sabéis qué es? Los cuerpos. Los judíos israelitas quieren los cuerpos. Para ellos los cuerpos son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué piensan así? Perdón, lo piensan así porque la Biblia dice que el cuerpo, todos los cuerpos, hombre y mujer, creyente o no creyente, da igual, todos los cuerpos llevan, portan, reflejan la gloria de Dios. Todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, llevan en sí el sello divino, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Todos nosotros portamos la gloria de Dios. Incluso lo hemos leído, Génesis capítulo 1 al principio, desde el versículo 14, dice que también Dios creó cuerpos celestiales que reflejan gloria.
O sea, que reflejan la grandeza, la majestuosidad, la sabiduría de Dios. Y dice que esos cuerpos celestiales, sol, luna, estrellas, dan mayor gloria que las terrenales. Mucha mayor gloria que las terrenales. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que nos está comunicando Pablo con este mensaje a los creyentes? Mis queridos hermanos, oíd con atención a donde está apuntando Pablo. Esa es la idea de que los cuerpos resucitados llevarán más gloria que los cuerpos que ahora tenemos, aun y cuando hoy estemos reflejando la gloria de Dios. Esta analogía significa que la perfección que recibiremos será mucho mayor. Que la gloria que nuestros cuerpos van a reflejar en la resurrección va a ser mucho mayor que la que reflejan hoy. Ya lo anunció de hecho Dios a través del profeta Daniel. En Daniel capítulo 12, versículo 2, el Señor dijo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Hablando de la resurrección, unos para vida eterna. Ya lo dice el Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que despertarán, habrá resurrección, unos para vida eterna y otros para la ignominia, esto es, para el desprecio eterno. Los entendidos, esto es, los que resuciten para vida eterna, brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre, jamás. La gloria venidera, nuestro cuerpo en la gloria venidera reflejará mucho más la sabiduría, el poder, la majestad y la gloria de nuestro Dios. Hermanos, evidentemente no seremos ángeles de neón como los que se ponen ahí en Navidad en las calles. No nos van a colocar un neón eterno y vamos a estar brillando ahí en la eternidad. Esa no es la idea. Lo que Pablo está ahí diciendo es que volveremos a Génesis 1:31. Volveremos a ser buenos en gran manera. Volveremos a ser buenos, perfectos, como Dios creó al principio. Y todo gracias a la obra gloriosa, majestuosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Todo gracias a lo que Cristo hizo sobre esa cruz. Por eso, hermanos, hay esperanza. Claro que hay esperanza. Ahora Pablo lo va a explicar. Pablo va a aplicar todo lo que acaba de decir. Primero va a aplicar lo de la siembra que hemos hablado en los versículos 36 al 38. Fijaos, versículo 42. Así es también en la resurrección de los muertos. Se resucitará en gloria, se siembra en debilidad, se resucitará. Así también es, me he equivocado, he saltado 4 líneas porque no veo ninguna. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Hermanos, lamentablemente lo único que conocemos nosotros hoy, ¿sabéis qué es? Corrupción. No podemos conocer otra cosa. Desde que el hombre pecó, el mundo se corrompió y solo conocemos corrupción. Por eso, si lo que se nos promete es que recibiremos algo mejor, tendrá que ser lo contrario a corrupción. Tendrá que ser algo mucho mejor que corrupción, algo que aún no conocemos, que es incorrupción. Es verdad que hoy conocemos corrupción, pero un día dejaremos de conocerla. Lamentablemente tenemos cuerpos que ahora viven, como dice Pablo en el versículo 43, en debilidad. Pablo se está refiriendo a que su vida estaba llena de dificultades. Y es verdad, hoy vivimos dificultades. Hermanos, hoy tenemos problemas, obstáculos, quizás no como los de Pablo, evidentemente, pero también podemos decir que vivimos en debilidad. Pero Dios dice en su palabra que nos revestirá con un cuerpo poderoso al cual no le afectará nada. Y esta es nuestra esperanza. Si tú no tienes esta esperanza, yo te animo a que puedas hoy agarrarla con fe. Dios nos promete que vamos a recibir un cuerpo al cual no le va a suceder absolutamente nada malo. Ni le afectará la enfermedad, ni el dolor, ni el envejecimiento, ni la tristeza, ni la depresión, ni la persecución, absolutamente nada. Esa es nuestra esperanza. Superman se queda corto, hermanos.
Es una mota de polvo comparada con el cuerpo glorioso que vamos a recibir. Pero esto no lo digo yo porque esté hoy entusiasmado al compartir con vosotros la palabra de Dios y encontrar toda esta belleza. No, hermanos, eso lo dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso buscamos, eso miramos, a eso vamos, a eso andamos. Por eso persistimos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Y qué hará? El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, este cuerpo que hoy está en debilidad, y lo transformará en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Este cuerpo lo apreciamos, lo usamos para la gloria de Dios, pero todavía no va a recibir y no recibirá hasta que Cristo vuelva esa gloriosa vida, ese glorioso cuerpo. Eso es lo que se nos promete, que si Cristo tiene un cuerpo resucitado, nosotros también lo tendremos. Igual que el suyo en calidad. Ni la vida ni la muerte. Nada nos puede separar de esa gran verdad, de ese gran amor que Dios nos ha derramado. Ese amor que hoy nos dice, tengo algo preparado para vosotros que es mucho mejor, mucho más grande, mucho más glorioso. Y ahora Pablo termina con la analogía segunda, la que hemos hablado del versículo 39 al 41, diciendo, versículo 44, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Sorpresa, Corintios. Eso es lo que Pablo está intentando decir. Sorpresa. No se libera un espíritu, Corintios. No resucita un espíritu, Corintios, sino un cuerpo espiritual. Hermanos, esto demolería por completo la enseñanza de algunos en Corinto. ¿Cómo? ¿No seremos espíritu flotando? No, seremos un cuerpo espiritual. Es evidente, si estamos de acuerdo en que ahora somos un cuerpo, y lo somos, también debemos estarlo en la idea de que habrá un cuerpo espiritual esperándonos. Un cuerpo que encaja perfectamente en la nueva creación. Un cuerpo que encaja perfectamente cuando todo sea restaurado, estará perfectamente capacitado, ¿sabéis para qué? Para lo que ahora no somos capaces de hacer. Ver a Dios cara a cara. Hoy no podemos. Nuestros cuerpos están infectados. No nos podemos presentar delante del Señor sin morir. Pero llegará un día, glorioso día, donde miraremos a Dios cara a cara y viviremos. Eternamente viviremos. ¿Sabéis qué ocurrirá? Ocurrirá como en el huerto. Podremos caminar junto a Dios, pasear junto a Dios eternamente, sin que nada malo nos ocurra. Gloria a Dios. Y termina Pablo con el versículo 45 hasta el final, hasta el 49, diciendo, así que, wow, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, atentos, traeremos también la imagen del celestial. Eso es, hermanos, gloria a Dios. Eso es, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, Adán recibió el aliento. Tú recibiste el aliento. Yo recibí el aliento. Lo mismo pasó con nosotros. Tenemos ese cuerpo que tuvo Adán. Es Cristo.
No Adán, Cristo Jesús, quien da el aliento. Él no lo recibe, Él da el aliento. Y por eso nosotros, por Cristo Jesús, tenemos la esperanza de vida de que un día, en un lugar diferente, nuestros cuerpos estarán preparados para vivir para siempre. Porque Cristo lo prometió en Juan capítulo 5, versículo 21. Jesús dijo, porque así como el Padre levanta, resucita a los muertos y les da vida, asimismo yo, el Hijo, también da vida a los que Él quiere. Si Cristo te ha dado la vida, esta es tu esperanza. Una vida eterna en un cuerpo glorificado donde nada te afectará. ¿Cómo ha ocurrido eso? La historia es fascinante porque nos permite ver la grandeza, la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé explicarlo, así que lo que he hecho es mirar cómo lo explica el comentarista Bale. Y voy a intentar resumirlo y perdonarme si no lo explico tan perfectamente como lo explica él, pero son como 15 páginas y a lo mejor 15 páginas no queréis escuchar esta mañana. Yo voy a intentar resumirlas en 5 frases. Bale dice que Adán y Eva iban de camino a la inmortalidad. Eso es, de camino a vivir para siempre. ¿Cómo? Bale explica que si hubieran vencido esa primera tentación, si hubiesen sido capaces de defender el huerto del ataque brutal, maléfico, horrible que les lanzó Satanás, hubiesen conquistado, vencido, reinado y hubiesen llevado a la humanidad posterior a la inmortalidad de la creación. Si ellos hubiesen seguido las ordenanzas de Dios, que fueron claras, hubiesen sido obedientes a Dios y hubiesen expulsado al mal, ninguna vez más podrían haber caído en la tentación. Sabemos que Adán cayó, sucumbió, y por eso esta creación se corrompió. Pero lo que Adán falló en hacer, Cristo lo logró. Donde Adán falló, Cristo fue victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo venció al mal. ¿Cómo? Expulsó su dominio y lo mejor de todo, resucitó. Venció al máximo poder que tiene el mal, que es la muerte. Por eso Cristo es Rey. Y ahora a través de Cristo sí podemos ser inmortales. Ahora a través de Cristo podemos ser inmortales y reinar junto con Él en la nueva creación. Lo que no pudimos con Adán, pues de Él recibimos un cuerpo que no está preparado para la eternidad ante Dios, con Cristo se puede. Con Cristo verdaderamente se puede, porque de Cristo recibimos un cuerpo perfectamente capacitado para estar allí. Eso es lo que sucedió. Lo que dice Pablo en el versículo 48, que igual que Adán pasó su imagen, su naturaleza a sus descendientes, esto es, a los que vinieron después de él, fijaos lo que dice Génesis 5:3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Igual que Adán pasaba su naturaleza, su imagen a sus descendientes, y así durante toda la historia, Cristo pasará su naturaleza perfecta a los que crean en Él. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, necesitamos el nuevo nacimiento del que habla Jesús en Juan 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no ha creído no tendrá esta esperanza. Es triste, pero esta es la realidad. El gozo es que el que ha creído, el que ha puesto su confianza en Jesucristo y ha dicho, Señor, perdóname de mis pecados, me arrepiento, sálvame, como decía Pedro cuando se hundía en el mar, Señor, sálvame. El que haya clamado al Señor de esta forma va a poder disfrutar de esta gran promesa. Hermanos, somos cristianos. No sé si te acordabas al levantarte esta mañana, pero somos cristianos. Y gracias a Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. No cualquier
título se nos ha concedido. No un título banal. Esto no es un certificado de haber aprobado un grado, una carrera, de haber conseguido un logro en esta tierra. Esto es mucho mejor. Gracias a Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos tener la perspectiva humanista que tenían los griegos. No podemos como cristianos pensar como pensaban estos corintios de manera humana. No podemos como cristianos pensar en creer todo lo que ven nuestros ojos y nada más. Hermanos, contamos con Dios para esta vida, ¿verdad? ¿Alguien dice amén? Contamos con Dios para esta vida, pero ¿sabes qué? Contamos con Dios también para la eternidad. Este no es el fin, hay una eternidad. Por lo tanto, no dudemos, hermanos, acerca de lo que se nos promete. No desconfiemos de lo que viene, todo lo contrario, anhelémoslo. Hoy yo espero que tú salgas de aquí diciendo, deseo, anhelo que cuando llegue ese momento, cuando allá se pase lista, yo estaré y gozaré de la presencia de Dios eternamente. Hermanos, gocémonos en esa esperanza gloriosa, porque nuestra meta no es un estado intermedio. Qué triste. Nuestra meta no es quedarnos en simples seres que flotan en el universo. Nuestra meta es recibir por la gracia de Dios un cuerpo que encaje perfectamente en nuestro nuevo estado, lugar y naturaleza. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que viene. Eso es lo que promete Dios en su palabra para todo aquel que cree. El mensaje que Ezequiel debía compartir era muy sencillo. Es el mismo que se hace cada domingo en cada iglesia que cree que la palabra de Dios da vida. El mismo que hay hoy por todo el mundo corriendo por este planeta. ¿Cuál fue el mensaje que le pidió Dios a Ezequiel? Ezequiel, dile a esos huesos, oigan la palabra del Señor. Ese es el mensaje. Oíd la palabra del Señor. Esa palabra consistía en la promesa de dar aliento, vida, tendones, carne y piel a esos huesos tan secos para que supieran al levantarse de la tumba que Jehová es el Señor. Ese día cuando nos levantemos no habrá dudas. Sabremos plenamente. Por eso, mi amigo, tú que estás oyendo el Evangelio quizás por primera vez, yo te animo a que oigas la palabra de Dios y ella te llevará a la vida. Ella te va a llevar a la vida que no es otra que Jesucristo. Y entonces conocerás que Dios es el Señor. Yo quiero decirte, y con esto termino, que Dios quiere cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Eso es lo que también dice Ezequiel 11:19. Esta es la promesa del Señor. Yo les daré. El Señor dice, no Ezequiel, no Iván Martos, no cualquier hombre, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esos somos nosotros, su pueblo. Él es nuestro Dios. Andamos por el camino que nos ha marcado con la esperanza gloriosa que algún día le veremos cara a cara. Sin miedo, con gozo en nuestro corazón, un gozo que no se puede describir ni con palabras, que debería arrancar nuestro corazón de la emoción. Lo que nos espera es muy grande, hermanos. Yo espero que tú hoy salgas de aquí animado, fortalecido en tu fe. Lo que tú crees es verdad y es bueno, glorioso, grandioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor fortalezca tu fe. Gracias, Padre, por tu palabra que nos alienta. Cierto es, Señor, que tu palabra es medicina para nuestros huesos. Señor, yo te pido por esos huesos hoy secos que aún no han encontrado la vida, que no han sido aún recubiertos por la gracia de Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que esa gracia hoy los inunde y les dé vida, esperanza. También ruego, Señor, por nosotros que hemos creído y que a veces desesperamos
nos entristecemos y perdemos de vista esta gran promesa que tú hoy concedes al mundo entero. La esperanza de vida eterna, con un cuerpo perfecto, con el cual podremos relacionarnos contigo por toda la eternidad, donde disfrutaremos de una nueva creación perfecta, sin maldad, sin pecado, sin enfermedad ni muerte. Allí no habrá llanto ni dolor, porque tú llenarás absolutamente todo. Oh Padre, gracias por esa esperanza que has traído a nuestras vidas. Bendito sea tu santo nombre. Queremos, Señor, salir de aquí fortalecidos. Ayúdanos a que esto también nos anime a compartir con otros de esta esperanza. Señor, bendice a aquellos que están hoy decaídos, desanimados, entristecidos, deprimidos. Levántales, Señor. Yo sé, Padre, que tú has dado herramientas para que nos ayuden a salir hacia adelante en diversas enfermedades, en las tristezas, pero no hay otra mejor medicina que tu palabra. Y yo te ruego que hoy tu palabra haya traído el consuelo necesario a cada uno de nosotros. Toca tú nuestros corazones. Haz la obra que tú deseas hacer. Nos encomendamos a ti, porque tú eres Dios y no hay otro como tú. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.